Analizamos este impasse y sus consecuencias con Axel Callis, que ya está aquí en nuestro estudio. Axel, buenas noches. Hola, buenas noches, Ramón, ¿qué tal? Usemos una analogía futbolística. Tú eres futbolero, yo igual. Así es. ¿La ministra quedó con tarjeta amarilla? Sí, y en algunos campeonatos con 2 amarillas uno se va con partido de suspensión. ¿Cuánto crédito entonces queda? Yo creo que no tiene crédito, para nada. Yo creo que está con la cuenta corriente en rojo, porque no es un hecho esto aislado, es una consecuencia y está muy concentrado en muy poco tiempo, si eso es lo que pasa. Ya, dices tú que no es el primero, por lo tanto, hagamos una cronología de varias situaciones que la han complicado en el último tiempo. El 15 de marzo, la situación de la visita a Temucuicui, que no pudo concretar porque hubo disparos allí. El 24 de marzo hubo críticas al Poder Judicial. Recordemos esa comparación de si era rubio o no era rubio y cómo lo detenían a las personas dependiendo del lugar en donde ocurría. Y el 31 de marzo, las disculpas por el tema de usar el término, el concepto de Gualmapu. Escuchemos precisamente esa última para seguir conversando. Para nada está en mi intención inmiscuirme en el territorio de nuestros hermanos trasandinos. Quiero ser muy clara, el término está enfocado a nuestro territorio nacional y también para nada para polarizar a nuestro país, sino más bien buscar aquellos puntos de encuentro, hablarles a nuestros pueblos de originarios con mucho respeto y en eso sí he producido malestar a nivel nacional o a nivel trasandino. Pido todas las excusas correspondientes. Seguimos con los símiles deportivos. Los errores no forzados se usan en el tenis, ¿no es cierto? Así Cuando es. estás ahí para dar y te equivocas tú. Ya, en política sí hemos visto que nada es permanente y de repente personajes públicos que están muy mal reaparecen y reviven. ¿Cómo puede recuperarse Isquia Siches? Es muy complejo porque la agenda de ella estaba absolutamente clara desde el año pasado. Son temas que nadie gana, nadie se hace popular ni nadie lo reciben con flores. Ser ministro del Interior de lejos es la pega más compleja, difícil y de hecho nadie recuerda a un ministro del Interior que haya sido aclamado por su popularidad. José Miguel Insulza, que de ahí se fue a la OEA, pero en realidad los ministros de Interior salen, o ministras, o ministros de Interior salen por conflicto. Acá el problema es que la agenda, Ramón, estaba muy clara siempre. Narcotráfico, migrantes, el tema del conflicto de la Araucanía y, para qué te digo, todo lo que es el crimen organizado y lo que tiene que ver con el control del orden público. Si hay 2 cosas que deterioran a un gobierno es la falta de control del orden público y los problemas económicos. Entonces acá la agenda de ella no es una agenda para salir ganador, es una agenda para dar trato, para generar algún tipo de acuerdo, para avanzar en algún tema. Y queda comprometida, porque en el fondo el liderazgo que se requiere para enfrentar esos problemas, yo creo que ya están un poco magullados, por decirle de una forma elegante. El conflicto de la Araucanía requiere de una estrategia de diálogo con muchos actores y tener una ministra que va a medir ahora mucho sus palabras, porque en el fondo ser ministro de Interior es tomar riesgo. Y cuando uno viene de una seguidilla de errores o de problemas ya con respecto a cómo se interpreta el cargo, yo diría que está, entre comillas, como se dice vulgarmente en la política, pedida. A uno le pueden gustar más o menos las encuestas, creer más o menos, pero esto es lo que dicen respecto de la evaluación de Isquia Siches en estas 3 semanas que ha estado como ministra de Estado. De hecho, el ranking de evaluación de los ministros en febrero estaba en el primer lugar con 68, lo seguía Jackson, Camila Vallejo, Mario Marcel, ministro de Hacienda, que luego va a estar con nosotros aquí en el estudio, Carlos Monte, Maya Fernández. Pero esa situación ha ido cambiando con el tiempo. Ahora en marzo, Mario Marcel está con 62%, Isquia Siches baja, aunque sigue allí con el 62%. ¿Qué pasa allí? ¿Cómo recuperarse en los números en la encuesta? Porque una cosa es la visión también de la opinión pública, que es muy importante. Y el problema que tiene Isquia Siches es que es muy conocida. O sea, en el caso de Mario Marcel, que va a estar después, él tiene un nivel de conocimiento mucho menor al de Isquia Siches, sin embargo tiene una evaluación positiva mayor, es decir, proporcionalmente. El problema es que compromete de una u otra forma al resto de los ministros. Cuando tú tienes una jefa de gabinete que ha cometido tantos errores o ha cometido errores, inseguriza al resto, porque ¿qué es lo que van a hacer el resto de los ministros? Si van a intentar arriesgar, van a decir, pucha, me puede generar un problema como el que le pasó a la jefa, a la ministra de Interior, y puedo ser mal evaluado. Entonces lo que hay es que se producen inhibiciones. Yo trabajé en el Ministerio de Interior
Recuerdo cuando Michelle Bachelet le pide la renuncia a Andrés Saldívar a los 2 meses, 3 meses, el año 2006, el bajón que hubo después de parte del gobierno fue muy fuerte porque todo el mundo quedó susceptible, resentido, y eso que la presidenta Bachelet en ese minuto le pidió la renuncia de una. Aquí la sacó barata, en un régimen parlamentario habría tenido que dar un paso al costado. Hay una cuestión que también implica la situación política de Isquia Siches, de que ella no es militante de ningún partido, por lo tanto no hay ahí ningún partido que la salga a apoyar, pero hoy día en general se trató de controlar los daños porque tampoco hubo ataques directos o fuego amigo, por decirlo de alguna manera. Incluso también desde lo que se llama la exconcertación, también, como se dice en términos coloquiales, le prestaron ropa. Escuchemos a la senadora Jimena Rincón. Esto fue lo que dijo respecto del impasse de estas últimas horas. Cometer un error y no enmendar el error es, sin lugar a duda, muy grave. Es importante que el gobierno ordene su línea editorial, es importante que el presidente de la República ordene a sus equipos, pero por favor, concentrémonos en los problemas de la ciudadanía. ¿Cuál es ese mensaje? Aquí una de las cosas, uno de los misterios del día es por qué la exconcertación salió tempranamente a apoyar a Isquia Siches, que es independiente. Que sea independiente es algo que a la opinión pública le agrada, en general porque hay un antipartidismo en estos minutos, pero en términos de juego de piernas, para seguir con la analogía, te da poco juego de piernas en el Congreso y a la hora de tener conflicto porque no hay nadie que te salga a respaldar. Dicho de otra forma, removerla a ella en términos, llamémosle, de agregación política, de partidos políticos, es gratis. Es sospechoso el apoyo de la exconcertación, porque en el fondo ellos dicen, bueno, como nosotros somos los que hemos gobernado más tiempo, sabemos y vamos a intentar arropar a Isquia en este minuto porque necesitamos de una otra forma fortalecerla. A mí la pregunta que nos tenemos que hacer es por qué reacciona la exconcertación que viene llegando el gobierno y las personalidades de Apruebo Dignidad que llevan mucho más tiempo y del Frente Amplio no los vimos durante el día prestándole un apoyo irrestricto a la ministra de Interior. Es decir, el presidente Boric cerró solo el conflicto. Ahora, lamentablemente los conflictos, como ya lo hemos aprendido en la historia, no se cierran cuando los presidentes deciden. Axel Callis, muchísimas gracias.